Ustedes saben muy bien que mi sección favorita del canal, o por lo menos que está en mi top 3, son las historias del metro. Estas historias que suceden en el transporte colectivo, que seguramente muchos de ustedes usan diariamente, y que si bien un viaje aquí puede ser de lo más cotidiano, hay veces en las que entidades extrañas, fenómenos extraños, así como presencias malignas, se pueden hacer presentes y aterrar a los usuarios. No son pocos quienes han vivido esto, y mi correo se llena de sus historias. Hoy les traigo una hora de historias aterradoras sucedidas en el metro. Es así que apaga la luz, ponte cómodo y pasemos con las historias del día de hoy. Carla Amaro nos cuenta. Viaje en el tiempo en Metro Polanco. Hola Stan. Hace como 4 años, yo hacía prácticas prehospitalarias por la zona de Polanco, los viernes en el turno matutino. Para llegar a tiempo a mi destino, tenía que tomar el primer metro en Chabacano, de ahí hasta Tacubaya y posteriormente tomar la línea naranja que me llevaría hasta la estación de metro Polanco. Y recuerdo perfectamente un viernes de octubre, en los primeros días del mes, donde viví algo que nunca he podido explicar. Esa mañana, mientras esperaba el vagón en la estación Chabacano, sentí que el ambiente era diferente, como si el lugar luciera diferente y se sintiera extraño. Durante el trayecto para transbordar a Tacubaya, no ocurrió nada raro. Todo parecía normal, pero al bajar en Tacubaya, algo cambió. El ambiente se tornó más pesado, más denso. Mientras esperaba el metro en el andén hacia Polanco, noté que todo estaba más vacío de lo habitual. Me pareció extraño, porque esa estación nunca descansa. Siempre hay movimiento. Pensé que tal vez era por la hora. El tren llegó, y al subir, noté que en su interior venía muy poca gente, lo cual al principio fue un alivio, porque podría ir sentada a algunas estaciones. Pero pronto, algo me inquietó. Las personas que iban dentro no se veían normales, parecían de otra época. Sus ropas eran antiguas, las mujeres con vestidos largos, los hombres con sacos gastados. Todos estaban volteando hacia el suelo, inmóviles, casi dormidos. Me invadió una sensación de incomodidad profunda, así que decidí ponerme mis audífonos, pero no se escuchó nada. No emitían sonido alguno. Cuando llegamos a auditorio, me empezó un dolor de cabeza muy fuerte, tan intenso que me costaba mantener los ojos abiertos. Me dije, ya en la siguiente bajo. Sentí una pesadez extraña, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Finalmente, llegamos a Polanco, pero lo que vi al abrirse las puertas me dejó helada. El andén era completamente diferente al actual. No había anuncios, ni carteles, ni señalizaciones naranjas. Todo era gris. Nadie subió, nadie bajó. El único sonido que se escuchaba era el eco de mis propias pisadas. Las escaleras eléctricas no existían, solo estaban las escaleras fijas y todo el entorno parecía sacado de otra época. Avancé hasta donde se encuentran las taquillas, pero todo era diferente, como si el tiempo se hubiera detenido o hubiera retrocedido. El dolor de cabeza no cesaba, solo quería salir de ahí. Cuando finalmente crucé la salida, lo primero que vi fue mucha gente, autos, ruido, tráfico. Todo había vuelto a la normalidad y de inmediato el dolor desapareció. Llegué sin problemas a mi destino, pero con esos recuerdos grabados en mi mente. Más tarde, cuando le conté esto a mis compañeros, uno de ellos me dijo que vivió algo similar ese mismo día, solo que con unos minutos de diferencia. No sé si fue una ilusión, un fallo en el tiempo o si realmente viajé a otra época, pero desde ese día no volví a tomar el metro tan temprano. Afortunadamente mis guardias cambiaron al turno nocturno y nunca más tuve una experiencia así, pero eso quedó para siempre en mi memoria. Gracias por haberme leído, Stan. Hola Stan, espero que te encuentres muy bien.
Después de ver tu video de experiencias aterradoras en el metro, recordé algo que me pasó hace años y que jamás he podido explicar. Te pido por favor que mi historia se mantenga anónima. Esto ocurrió en diciembre del 2017. Yo regresaba de la escuela y entré al metro por la estación Eduardo Molina. Mi destino era Misterios, ya que vivo cerca de ahí. Desde el momento en que entré, sentí algo raro. No había nadie, ni pasajeros, ni el policía que normalmente cuida los torniquetes. Aún así, no me asusté. Subí las escaleras y me fui a esperar el tren como cualquier otro día. Me recargué en la puerta del lado contrario a la entrada, porque esa es la que se abre en mi estación. Todo parecía normal, hasta que volteé. Y entonces vi a alguien. Era una compañera de la escuela, que en ese tiempo me gustaba mucho. Me sorprendió verla ahí, porque ella nunca tomaba el metro. Siempre iba acompañada de su mamá o de su hermano, y esa vez estaba sola. Justo cuando estaba a punto de llamarla, alguien se le acercó por la espalda. Ella se giró y comenzaron a abrazarse. Eso me dio un bajón horrible. Ellos dieron una pequeña vuelta y el chico que la abrazaba terminó quedando a espaldas de mí. Fue entonces cuando algo no cuadró. No solo tenía el mismo corte de cabello que yo, también llevaba la misma mochila. Al principio pensé que era coincidencia, pero cuando lo observé mejor, me di cuenta de algo peor. Llevaba el mismo uniforme de mi escuela y además tenía una basura atorada en la bolsa inferior derecha de la mochila. La misma basura que tenía yo. Con muchísimo miedo, bajé lentamente la mano y toqué mi propia mochila. Cuando sentí la basura en el mismo lugar, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. En ese preciso momento, el metro se detuvo. Si no mal recuerdo, fue en la estación Consulado. No lo pensé. Salí corriendo del vagón. Me senté en las escaleras, temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar, intentando convencerme de que todo había sido una coincidencia, pero no podía. Algo dentro de mí sabía que no era normal. Decidí salir completamente del metro y tomar un camión. Afortunadamente llevaba 15 pesos guardados. El camión me dejó algo lejos de mi casa, pero no tenía el valor para regresar al metro. Todo el camino me sentí incómodo, con la sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente, reuní el valor y le pregunté a mi compañera si el día anterior se había ido en metro. Me contestó que no. Después de eso, ya no quise darle muchas vueltas al asunto. Con el tiempo, decidí seguir con mi vida, pero esa experiencia nunca se me ha olvidado. Muchas gracias por leer mi historia, Stan. He escuchado en otros relatos del metro que es común que varias personas vean a sus doppelganger o gente idéntica a ellos, y casi siempre les pasa igual que a mí. Los ven con la misma ropa, con las mismas características físicas y actuando normal, como si estuvieran haciendo su propia vida, como si fueran un reflejo de otra realidad. Sinceramente, no sé qué es lo que vi. Quizá una realidad alterna en donde sí estuve con esa chica, en donde sí anduvimos. No lo sé, no sé qué pensar, pero esto jamás he podido olvidarlo. El hombre del metro Panteones. Historia de Hugo F. Hola, Stan. Quiero contarte algo que viví hace unos años en el metro. Un hecho que me hace cuestionarme que tantas cosas se pueden ocultar en las profundidades de este medio de transporte. Lo que me pasó ocurrió entre las estaciones Popotla y Cuatro Caminos, justo en uno de los tramos más oscuros y con peor fama del metro, la estación Panteones, conocida porque está construida directamente debajo de varios cementerios. Era una noche cualquiera. Había tomado el metro en Popotla, como siempre. Venía de mi trabajo. Yo tenía que llegar a la estación Cuatro Caminos, para ahí tomar una combi. El vagón no venía lleno, pero tampoco iba completamente vacío.
lo típico de un horario nocturno de la línea 2. Yo iba de pie, recargado en una de las puertas, cuando el metro empezó a frenar para llegar a Panteones. Nunca imaginé que ese viaje se volvería en uno de los más extraños de mi vida. Las puertas del vagón se abrieron y entonces lo vi entrar. Era un señor de unos 60 años, calvo, con una barba larga, descuidada, casi gris. Su piel era sumamente pálida, tanto que parecía que la luz del sol no le había dado en años. Pero lo peor no era eso. Lo peor eran sus manos. Tenía unas uñas larguísimas, completamente negras, como si hubiera estado escarbando tierra. Sus dedos estaban llenos de tierra seca, incrustada, y su mirada era una mirada vacía, perdida, como si no estuviera viendo nada frente a él. Caminaba muy despacio, arrastrando los pies. Toda la gente notó inmediatamente algo raro en él. Una mujer se hizo hacia atrás. Un chavo se cambió de asiento y otros empezaron a mirarlo de reojo, inquietos. Ese hombre emanaba algo oscuro, algo que hacía al cuerpo reaccionar antes que la mente. Panteones quedó atrás y el vagón tomó velocidad rumbo a Cuatro Caminos. Yo intentaba no mirar al señor, pero su presencia era imposible de ignorar. Algo en él hacía que el ambiente se pusiera tenso, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, y justo a la mitad del túnel, el metro se detuvo. De golpe, sin aviso. Las luces parpadearon una vez y se apagaron. Toda la gente quedó en una completa oscuridad. Una señora gritó. Otros empezaron a murmurar, nerviosos. Sin mentirte, la temperatura empezó a bajar y el aire se volvió pesado, como si faltara oxígeno. En esa oscuridad absoluta, solo podía escucharse la respiración acelerada de la gente. Y entonces se escuchó algo más. Una risa, seca, gruesa, sumamente lenta. Era una risa que provenía de algún punto del vagón, pero nadie podía ubicar de dónde exactamente. Una risa que parecía provenir de una garganta vieja, cansada. Alguien dijo: ¿fue él? ¿Dónde está el señor? Nadie tenía una respuesta. Después de unos segundos, que parecieron minutos, las luces regresaron de golpe. Todos miramos alrededor, buscando al hombre pálido. Pero él ya no estaba. No estaba en el lugar en donde estaba sentado, ni en ningún otro lado. Simplemente había desaparecido. Una señora empezó a decir en voz alta: Yo lo vi subir. ¿Dónde está? No se pudo bajar. Otra persona respondió: Estábamos en el túnel. ¿Cómo pudo bajarse? Yo también lo vi. Así la gente empezó a murmurar entre ellos. Todos confirmaron que en efecto vieron al señor. En cuestión de segundos, todos los que habíamos visto al hombre comenzamos a hablar entre nosotros. Cada testigo describió lo mismo. El hombre calvo, pálido, con uñas largas, llenas de tierra, y esa sensación de que algo no estaba bien con él. Todos coincidimos en que era imposible que hubiera bajado del tren. Solo cuando llegamos a Cuatro Caminos, un tipo dijo algo que nos dejó callados. Era un fantasma. Aquí en Panteones aparecen muchos. He recorrido toda mi vida esta línea y me he encontrado con varios. Nadie respondió. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo. Aquel hombre no era normal. No estaba vivo. No podía estarlo. Y desde entonces, cada que paso por Panteones, evito mirar hacia las puertas. Y es que a veces imagino que ese mismo señor sube nuevamente a mi vagón, y entre todas las cosas que me pregunto, hay una que no se escapa de mi mente. ¿Por qué tenía las manos llenas de tierra? Lo he llegado a pensar mucho. Y a la única conclusión que llego
es que él tenía las manos sucias, como si hubiera escapado de su propia tumba. Sé que esto no tiene sentido, y más si es un fantasma, pero hay muchas cosas que en mi relato no tienen sentido. Pero esto, en cierta forma, tiene coherencia. ¿Pero tú qué crees que vi esa noche, Stan? El fallo en Salto del Agua. Relato enviado por Dayana Mendoza. Buenas tardes, Stan. Estos últimos meses me he vuelto muy fan de tu canal, sobre todo de los videos del metro. Sé que muchas personas no creen en este tipo de cosas, pero quienes las hemos vivido, sabemos que algo extraño ocurre ahí abajo. Lo que voy a contarte es una anécdota reciente, algo que pasó hace apenas unas semanas y que todavía no logro explicar. Estudio la preparatoria por las tardes en la vocacional número 5. Aunque tengo varias rutas para llegar, siempre prefiero bajar en Metro Valderas, de la línea rosa, y de ahí caminar a la escuela. Para llegar a Valderas tomo primero la línea 8, bajo en Salto del Agua y hago transbordo a la línea rosa, y bajo en dirección Observatorio, solo una estación. Ese día casi no tuvimos clases, así que mis dos amigas y yo quedamos en llegar hasta las 5 de la tarde. A una de ellas la dejan hasta la puerta, así que solo debía encontrarme con la otra. Le escribí y quedamos de vernos en Salto del Agua, línea rosa, en el fondo del andén, del lado de las mujeres. Salí con tiempo de mi casa y llegué a las 4:25. Caminé hasta el lugar donde siempre nos vemos y me quedé esperando. No había mucha gente. El andén estaba tranquilo. Tan solo vi a una chica de negro, la cual estaba hasta el fondo del andén, una mujer de rasgos asiáticos, los cuales suelo ver con más frecuencia en el metro, así como un compañero de otro grupo, el cual me reconoció y saludé. Recordé muy bien a estas tres personas, pero de mi amiga ni sus luces. Volteé para todos lados constantemente, pero no se encontraba en ningún lado. No tenía saldo ni internet, porque solo recargo para ir a la escuela, y esa línea no tiene wifi gratis. Antes de bajar de la línea 8, le había mandado mensaje avisándole que ya estaba ahí. Pasaron los minutos. Miré el reloj. 4:45. Me puse nerviosa. Solo tenía 15 minutos para llegar antes del último acceso a mi escuela, así que decidí irme. Tomé el primer tren que llegó. Al llegar a Valderas, corrí como nunca. Cuando ya estaba entrando a la escuela, recibí una llamada de mi otra amiga, diciendo que ya solo faltaban 5 minutos para cerrar. Pero lo más extraño vino después. La amiga con la que quedé me reclamó. ¿Por qué me mentiste? Dijiste que ya estabas en Salto del Agua. Yo le respondí que sí, que había llegado mucho antes. Entonces ella me dijo que ella también había estado ahí desde las 4:30. Ambas pensamos que la otra estaba mintiendo, hasta que empezamos a describir lo que habíamos visto y coincidimos en todo. La chica vestida de negro al fondo, la mujer asiática con una especie de olla, un compañero de otro grupo que reconocimos. Todo era exactamente igual. Ella me dijo que se había subido 3 minutos antes que yo, es decir, que tomó el tren anterior. Mi otra amiga apenas iba llegando. Eso significa algo imposible. Estuvimos en el mismo lugar, al mismo tiempo, con las mismas personas, y jamás, en ningún momento, nos vimos. No había tanta gente como para perdernos, y además, tengo la costumbre de pararme en medio del andén, estorbando sin darme cuenta. Volteé decenas de veces buscándola, y jamás la vi. Ella es muy fácil, y yo soy muy fácil de reconocer también. Tengo el cabello teñido con reflejos rubios, visto con ropa clara y estilos de los 2000. Sí o sí me tuvo que haber visto. Aparte de que, te repito, no había muchas personas como para que no me reconociera o para perderme entre varios. No, había muy pocas personas en el andén. En ese lapso hablé por teléfono con mi mamá, prácticamente gritando. Me pudo haber escuchado. Fue tal cual, Stan, como si estuviéramos en el mismo lugar, pero en dos realidades distintas, con los mismos trenes,
las mismas personas y el mismo tiempo, pero separadas por algo invisible. Jamás volvimos a hablar de esto, y tampoco se lo conté a nadie. Hasta ahora, no hay forma lógica de explicarlo. Lo único que sé es que ese día, en Salto del Agua, sentí que algo se rompió, como si por un instante la realidad hubiera fallado y se hubiera regresado a ajustar cuando salí del metro. Pero hasta la fecha, es de las cosas más extrañas que me han sucedido. La extraña estación Saturno. Hola Stan, quiero compartirte algo que me pasó hace unos meses, aunque todavía no estoy seguro si fue una alucinación o si realmente estuve en otro lugar. Me llamo Carlos y soy usuario frecuente de la línea 8 del metro. Todos los días viajo de Escuadrón 201 hacia Chabacano y siempre intento ir leyendo o escuchando música para no aburrirme. Esa tarde todo era normal, la gente apretada, el ruido metálico de los rieles. Hasta ahí nada fuera de lo común, pero el tramo entre 201 y Aculco cambió de manera drástica. El tren comenzó a ralentizarse de una forma extraña, no como cuando se detiene en medio del túnel, sino más bien como si estuviera perdiendo fuerza. Las luces del vagón parpadearon varias veces y se tornaron de un tono azulado, como si alguien hubiera cambiado los focos por otros más fríos. Nadie parecía notarlo. Algunos seguían con la mirada perdida, otros dormidos. Y de pronto, llegamos a una estación, pero es aquí donde todo se pone aterrador, puesto que la siguiente estación sería Aculco, la cual ya se encuentra en la superficie, pero la estación donde estábamos llegando seguía siendo subterránea. Eso no tenía nada de sentido. De pronto vi el letrero de la estación. Estaba allí el nombre, en letras blancas, sobre un fondo celeste. Acompañado de un icono, parecía un planeta con un anillo. Y la estación se nombraba Saturno. No podía creerlo. Creí que era algún tipo de error o alguna clase de broma. Es así que me bajé, creyendo que sí, en efecto, era Aculco, aunque todo me indicaba que no. Bajé del vagón. La estación estaba completamente vacía, desértica. No había nadie más. Ni taquillas, ni policías, ni anuncios. Solo una luz tenue que parpadeaba desde el techo, así como un eco que hacía que mis pasos sonaran demasiado fuertes. Las paredes se veían extrañas, como si no fueran del metro, sino de otro lugar, y estaban desgastadas. Y sentí un olor a humedad vieja, como si nadie hubiera pasado por ahí en décadas. El tren partió y me quedé solo. Intenté salir por las escaleras, pero no había torniquetes ni pasillos de conexión, solo túneles bloqueados por rejas oxidadas. Caminé un rato sin saber hacia dónde, hasta que me di cuenta de algo peor. No tenía señal de celular, ni siquiera la hora se actualizaba. El reloj se había detenido a las 7:13 p.m. No sé cuánto tiempo estuve ahí, ya que mi reloj marcaba diferentes horas, pero yo sentía que había pasado poco tiempo, pero según llevaba muchas horas en esa estación. La luz se volvió más intensa y por momentos parecía que el aire vibraba. Era una sensación muy extraña estar ahí. Vi siluetas a lo lejos, sombras que se movían entre los pilares, y escuché un ruido metálico, como un tren que se aproximaba, pero que nunca llegaba, como si se fuera a otro lado. Cuando por fin escuché el sonido real de un tren, corrí hacia el andén, y era el mismo convoy en el que había llegado. Esto pude notarlo por el número que viene debajo del convoy, el cual no sé por qué esa vez exactamente sí le presté atención. La gente arriba del metro estaba normal, no se veía extraña ni nada parecido. Nadie me miraba ni nadie hablaba. Subí sin pensarlo. Todo estaba normal otra vez, incluso el color de todo, incluso de mí mismo, ya que me veía extraño en esa otra estación, pero todo se veía normal. El color de las luces, la temperatura, incluso el ruido. Ese día tenía que entrar a mi trabajo a las 9 de la mañana, pero mirando mi reloj, ya eran las 12 de la mañana.
Realmente no sé dónde perdí tantas horas, pero sobre todo, desconozco en qué lugar me encontraba realmente. ¿Cómo es que llegué a esa otra estación, la cual realmente no existe, ni ha existido en el metro? Nadie creyó mi historia, pero días después vi tu video sobre la estación fantasma de Saturno y algo dentro de mí se estremeció. Saber que no soy la única persona que ha visto esta estación me deja relativamente más tranquilo, pero también me hace preguntar, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se da exactamente en el metro? Y es que la suscriptora que comentaba la historia la describía exactamente igual. La luz celeste, el icono del planeta y el silencio absoluto en esa aparente estación perteneciente a otra realidad. No sé si el metro tiene puertas a otros lugares o si hay realidades que se cruzan por segundos. Solo sé que desde ese día, cuando paso entre Escuadrón 201 y Aculco, siempre siento que el tren va más lento y que alguien o algo me observa desde el túnel. La coreanita. Buenas noches, Stan. Esto que voy a relatarte me sucedió en el año 2018. Verás, yo trabajaba como mesero en un bar de la calle Génova, en la zona rosa. Regularmente salía por las 11 de la noche. Para alcanzar a llegar a mi casa, había muchos otros compañeros que se quedaban todavía laborando a esa hora. La verdad es que ya estaba acostumbrado a andar solo a esa hora. Yo vivía hasta Tláhuac, así que no tenía más opción que moverme en metro. Siempre hacía el mismo recorrido. Tomaba la línea 1, luego transbordaba en Tacubaya y de ahí a Mixcoac y posteriormente toda la línea 12. Era pesado, pero ya era rutina, así que estaba acostumbrado. Todo era cotidiano, hasta que una noche de abril del 2018 llegué a Insurgentes. Eran como las 11:15 más o menos. Pasé los torniquetes y empecé a bajar las escaleras hacia el andén. Sentada en las escaleras, cabizbaja, había una chica, pero se veía diferente, no rara. Ella tenía rasgos orientales, como si fuera japonesa o coreana. Eso no me sacó tanto de onda al principio, porque por esa zona es común ver a muchos extranjeros. Lo raro fue su actitud. Estaba sentada y de pronto se paró en las escaleras y se quedaba quieta. Cuando pasé, se me quedó viendo fijamente. Nos quedamos viendo tan solo unos segundos, pero nunca se me va a olvidar su cara. Se veía triste, como si algo horrible le hubiera pasado, pero a pesar de eso se veía calmada. Sé que la escena que te estoy describiendo no es de terror, pero a mí, esta mujer me provocó un miedo intenso. No sabría cómo explicarlo, pero algo en ella emanaba horror. Recuerdo bien cómo vestía. Traía una playera blanca y unos jeans azules, y creo que unos tenis. Nada fuera de lo común. Y aún así, todo en ella se sentía mal. Aparte de que, cuando pasé a un lado de ella, sentí mucho frío. Seguí caminando, tratando de convencerme de que no era nada, que solo era una chica extranjera, quizá borracha. Como sabrás, hay muchos bares en la zona. Cuando llegué al andén, estaba casi vacío. El metro no llegaba y el ambiente se sentía raro y pesado. Yo ya iba con el tiempo encima y no dejaba de voltear hacia el túnel para ver si ya venía el tren. En una de esas veces, noté algo en las vías. Al principio, pensé que era basura o una sombra proyectada por las luces del túnel. Así que me acerqué un poco más, motivado por la curiosidad. Y ahí fue cuando sentí que el estómago se me revolvió, ya que lo que vi era una playera blanca, una muy parecida a la de la chica de las escaleras. Y de pronto, cuando enfoqué bien la vista, pude ver una cara pálida
Era la misma chica que había visto antes en las escaleras. En mi cabeza empecé a formular miles de cosas. ¿Cómo bajó tan rápido? ¿En qué momento lo hizo? ¿Por qué nadie más se daba cuenta? Ya que si bien no había mucha gente, poco a poco iban llegando más personas en la dirección contraria del andén. De pronto, creí que la chica se había lanzado para terminar con todo. Justo en ese momento, escuché el ruido del metro acercándose y las luces empezaron a iluminar el túnel. Y entonces pasó algo que todavía me cuesta creer. Cuando el tren se acercó, la luz lo atravesó. No la iluminó, la atravesó, como si no fuera sólida. Ahí entendí que eso no era una persona, o al menos no era una persona viva. Me quedé paralizado. Solo yo parecía verla. Cuando el metro pasó, simplemente fue como si lo hubiera atravesado. Yo no volví a mirar las vías. No me atreví. Después de eso, y de que se detuvo el tren, me subí rápidamente, con el corazón queriéndoseme salir del pecho. No sé si te ha pasado, Stan, pero cuando estás en una situación de miedo o de mucho estrés, sientes como si estuvieras borracho, como si el piso se hundiera, y justamente así me sentía. Ese día llegué a mi casa totalmente aterrado y corría cada vez que hacía un trasborde. Toda la noche me quedé pensando en qué demonios es lo que había visto. Después de eso nunca volví a observar algo parecido, ni siquiera saliendo más tarde del trabajo. Tiempo después, platicando con compañeros del bar, uno de ellos me dijo algo que me dejó totalmente aterrado. Y es que él me comentó que en el metro Insurgentes se aparece una chica, una que varios han reportado y que todos dicen tiene rasgos orientales. Varios la han apodado la coreanita, que dice que era una mujer joven que estaba de viaje en México con su familia y que falleció al caer a las vías. Esto ya hace muchísimos años. Nadie sabe ni cómo pasó, ni cuándo exactamente, pero que desde entonces se deja ver en esa estación. Yo a los pocos meses dejé ese trabajo en Génova, el cual estaba a unas cuadras del metro Insurgentes. Y no fue por esa experiencia, fue por cuestiones laborales. Pero créeme, esta historia nunca se me ha borrado de la cabeza. Cada vez que paso por ahí, incluso aunque sea de día, siento ese escalofrío. Y después de escuchar muchas de tus historias, me pregunto, ¿qué tantas cosas se ocultan en el metro? ¿Qué tanto pasa ahí? ¿Por qué tantos espíritus se manifiestan justamente aquí, como si algo los atrajera? No lo sé. Tan solo puedo mencionarte que yo tuve un encuentro con la coreanita. Morgan nos cuenta: Hola Stan, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Morgan y quiero contarte algo que me ocurrió hace aproximadamente 7 años en el metro de la CDMX. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por la estación Tacubaya, no puedo evitar sentir un escalofrío que recorre mi espalda. Yo había llegado a vivir a la Ciudad de México para continuar con mis estudios, y como me quedaba bastante lejos, usaba el metro diariamente. Una tarde, subí a un vagón de la línea 2 y me fijé en 2 chicas que venían platicando. No parecían distintas a cualquier pasajera, hasta que una de ellas se me acercó y me dijo que quería presentarme a su amiga. Platicamos un poco, todo normal, y al despedirnos, le pasé mi número. Un par de días después, esa misma chica, a quien llamaremos Laura, me llamó. Comenzamos a salir, convivíamos seguido y todo parecía ir bien, pero ella tenía algo extraño. Cada vez que hablábamos, Laura se me quedaba viendo con una mirada demasiado intensa, fija, como si quisiera mirar detrás de mí. No parpadeaba casi, no sonreía, solo observaba. Me ponía nervioso, pero no lo suficiente como para alejarme. Un día me confesó que ella podía ver a una mujer mayor, una especie de presencia, que le decía que necesitaba ayuda. A mí siempre me han gustado las historias de terror, así que la escuchaba sin miedo.
pero notaba que Laura no lo contaba como si fuera un juego o una superstición. Lo hacía como si en verdad lo estuviera viviendo. Incluso me dijo que esa mujer se le aparecía en su casa y también en otros lugares. Yo traté de mantenerme escéptico hasta que un día me dijo algo que sí me inquietó. Esa señora me dijo que te quiere hacer daño. No supe qué contestar. Me quedé helado, pero intenté no profundizar mucho. 3 días después, estábamos en la estación Tacubaya, línea 1, esperando el tren. Platicábamos cerca de la línea amarilla, a un par de pasos de las vías. No sé en qué momento de la conversación terminé dándole la espalda a las vías, justo sobre la línea amarilla. Ni siquiera recuerdo haberme movido. Entonces escuché el ruido del convoy acercándose, y justo cuando iba a pasar detrás de mí, Laura me jaló de la camisa con una fuerza que no parecía tan propia de ella. En ese mismo instante, los dos escuchamos un grito desgarrador de una mujer. ¡Ayuda! Un grito clarísimo, fuerte, desesperado. Nos miramos con los ojos abiertos, completamente petrificados, y sin embargo, a nuestro alrededor, nadie más a misa, con una fuerza que no parecía tan propia de ella. En ese mismo instante, los dos escuchamos un grito desgarrador de una mujer. ¡Ayuda! Un grito clarísimo, fuerte, desesperado. Nos miramos con los ojos abiertos, completamente petrificados, y sin embargo, a nuestro alrededor, nadie más a misa, con una fuerza que no parecía tan propia de ella. En ese mismo instante, los dos escuchamos un grito desgarrador de una mujer. ¡Ayuda! Un grito clarísimo, fuerte, desesperado. Nos miramos con los ojos abiertos, completamente petrificados, y sin embargo, a nuestro alrededor, nadie más a misa, con una fuerza que no parecía... ¿Has visto a Laura últimamente? Y su respuesta me dejó completamente frío. Laura, no conozco a ninguna Laura. No supe qué decirle. No insistí, solo dejé que la conversación muriera ahí. Desde entonces, cada que paso por Tacubaya, recuerdo ese grito y la mano de Laura jalándome justo antes de que el tren pasara detrás de mí. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ella no me hubiera movido? ¿Quién era realmente esa mujer que ella decía ver? ¿Y por qué desapareció de mi vida sin dejar rastro justo después de salvarme? Su amiga obviamente sabía perfectamente que era ella, pero seguramente le dijo que me comentara que no la conocía ni nada. Hasta el día de hoy, no tengo ninguna respuesta de todo esto, pero puedo asegurarte que los fantasmas en el metro se hacen más presentes que en cualquier otro lado. La razón, no quiero ni pensarla. Hola Stan, mi nombre es Natalia y sigo tu canal desde hace años. Me encanta escuchar las historias de la comunidad, sobre todo cuando estoy comiendo. Hace poco escuché tu video del metro a Tlalilco y sentí que por fin había encontrado lugar para contar lo que a mí me pasó. Esto ocurrió en 2015. Acababa de salir de la secundaria y había quedado en el Conalep de Santa María Aztahuacán. Yo vivía en la alcaldía Álvaro Obregón, así que junto con mi papá iniciamos la misión de encontrar la forma más rápida de llegar hasta Iztapalapa. El camino era largo. Me subía en Mixcoac, bajaba en Tlalilco, hacía el transbordo a la línea 8 y llegaba hasta Constitución. Quienes viajan en metro saben que el transbordo de Tlalilco es uno de los más largos y pesados. De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, esa era mi rutina. Desde el primer día, sentí algo raro. Una presencia detrás de mí. Pero el último día fue el que me confirmó que lo paranormal sí existe. Eran aproximadamente las 5:30 de la mañana. Iba con mi uniforme, mis zapatos escolares, con un pequeño tacón y mis audífonos puestos como siempre. Mientras caminaba por el transbordo, sentí un jalón fuerte en la mochila. Me giré de inmediato, pero solo había unas cuantas personas, las cuales estaban
demasiado lejos como para haberme tocado. Pensé que lo había imaginado, aunque el tirón fue real. Seguí caminando, pero la sensación volvió. Alguien iba detrás de mí, tan cerca que escuchaba sus pasos. A veces sentía incluso una respiración en mi nuca. Por eso siempre caminaba con los audífonos puestos, ya que sin ellos escuchaba susurros. Pero ese primer día escuché claramente algo que jamás había oído antes. Natalia. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor. Detrás de mí no venía nadie. Solo adelante estaba un hombre que siempre veía, el cual traía traje gris, maletín café, audífonos puestos y totalmente concentrado en lo suyo. Creí que estaba perdiendo la razón. Me quité los audífonos para guardarlos cuando de reojo vi algo. Una mujer, alta, con la piel más blanca que he visto en toda mi vida. Cabello largo y negro. Vestía un traje elegante y blanco. Solo la vi de la cintura para arriba. El miedo me paralizó. Sin darme cuenta, dejé caer mis audífonos al piso y comencé a caminar apresuradamente. Mis tacones sonaban y detrás de mí escuché otros, cada vez más cerca. No había nadie alrededor. Estaba sola con eso. El hombre del traje gris, que siempre veía, ya no estaba por ningún lado. Cuando estaba a punto de llegar a los andenes, volví a escuchar el susurro. Ven, Natalia. No sé de dónde saqué valor, pero giré. Lo que vi todavía me persigue en sueños. La mujer estaba ahí, de la cintura para arriba. Su traje blanco seguía impecable, pero de la cintura para abajo estaba manchada de algo negro y olía horrible, como podrido. Sus pies estaban completamente negros y había gusanos moviéndose en su piel. Llevaba tacones blancos. Sus brazos eran largos y delgados. Su rostro estaba medio cubierto por el cabello, pero se le veían los ojos negros. Me miraba con una sonrisa, a la vez que me lanzaba unos ojos de odio. Di un paso, luego otro. En uno de ellos, su pie se dobló de una forma imposible. Cuando reaccioné, corrí. No miré atrás. Me caí cerca del andén, me raspé la rodilla y entonces vi al hombre del traje gris. Me ayudó a levantarme. Le dije casi sin voz: La mujer del traje. Él fue a ver y regresó pálido. No había nadie. Le conté de los susurros, de los pasos, y su cara cambió. Yo también los he escuchado. Me confesó que los oía cuando caminaba sin audífonos, que pensaba que eran míos, hasta que un sábado, estando solo, igualmente los escuchó. Desde entonces, él también caminaba con audífonos. Nos subimos al metro en silencio. Cuando me bajé en Constitución me dijo: Cuídate y usa siempre tus audífonos en Atlalilco. Desde ese día, busqué otra ruta, un tanto más larga, pero por lo menos no pasaba por ese tramo. Nunca volví, porque sé que en esta estación hay algo que no es de este mundo y que sigue deambulando en ese tramo de Atlalilco. Los extraños pasajeros del tren apagado. Raúl Figueroa Parker nos cuenta su historia. Hola Stan, desde hace tiempo sigo tu canal y siempre que puedo veo tus videos. Hoy quiero contarte una historia. Es corta, pero nunca he podido encontrar una explicación para lo que vi. Fue hace 2 años. Mi mamá y yo íbamos en coche sobre la avenida Central, la que corre paralela a la línea B del metro. Ya eran pasada la 1 de la mañana y el metro ya no estaba en servicio. Todo era normal. El tráfico era casi nulo. Mi mamá no iba manejando rápido. Íbamos platicando tranquilamente. Y al llegar a la altura de la terminal de Ciudad Azteca,
Volteé hacia la estación y vi un tren estacionado en los andenes, completamente apagado. Las luces interiores estaban fuera de servicio, pero las de la estación seguían encendidas por completo, iluminando débilmente los vagones. Fue entonces cuando noté dos siluetas sentadas dentro del tren. No pude verles el rostro, solo sus sombras quietas, inmóviles. Pensé que eran guardias de seguridad, ya que a veces los hay durante la noche. Le dije a mi mamá: «Mira, mamá, ahí hay algunas personas. Deben ser los guardias del metro». Ella volteó y me respondió: «Es cierto, ya las vi». Pero cuando pusimos más atención, algo no cuadraba. No eran solo dos personas. En el siguiente vagón vimos al menos 6 más, y en el siguiente todavía más figuras sentadas. El tren estaba casi lleno de gente. Casi todos los asientos estaban ocupados, y eso no tenía sentido. A esa hora no hay guardias de seguridad, ni personal, ni pasajeros, y sin embargo, allí estaban, todos ellos, completamente inmóviles. Seguimos observando mientras el coche avanzaba lentamente junto a la estación. Fue entonces cuando lo notamos. Todas esas personas estaban cabizbajas. Cada figura, cada sombra, tenía la cabeza mirando hacia abajo, en la misma posición exacta, sin moverse. No se distinguían rostros, ni ropa, ni detalles. Solo sombras humanas, sentadas en silencio dentro de un tren sin vida. Seguimos nuestro camino, pasando junto a los últimos vagones, y todos estaban igual, repletos de esas figuras negras, quietas, inclinadas hacia adelante, sin un solo movimiento. Al alejarnos de la estación, mi mamá y yo nos quedamos perplejos, en completo silencio. ¿Qué fue lo que vimos? Desde entonces, hemos vuelto a pasar por el mismo lugar, incluso a la misma hora, pero nunca hemos vuelto a ver nada parecido. Solo esa noche, aquel tren apagado, lleno de sombras sin rostro. ¿Quiénes eran esas personas realmente? Fue una lástima no haber podido tomar una foto. Todo pasó muy rápido, ya que, como tú lo has dicho en videos, lo paranormal acontece de forma fortuita, sin que nadie lo espere. No sé si lo que vimos aquella noche se trataban de fantasmas, o quizá, como hablaste en otro video, acerca de una presunta secta en el metro. No lo sé, solo sé que algo muy extraño sucedió en la terminal de metro de Ciudad Azteca. Esto que te voy a contar pasó alrededor del año 2016, en uno de los peores momentos de mi vida. En ese entonces yo estaba sin trabajo, estudiando la licenciatura de Derecho, ahogado en gastos de la universidad y con una racha terrible encima. Para colmo, había sufrido un asalto en mi auto, lo que terminó de hundirme emocionalmente. Vivía con frustración, con depresión, sintiendo que todo lo negativo se me venía encima. Un buen amigo, al verme así, intentó sacarme de ese hoyo. Me invitó a un partido de los Pumas en el estadio de Ciudad Universitaria para distraerme un poco. Recuerdo que fue entre semana, ya entrada la tarde-noche. Tomamos el Metrobús en la estación Buenavista, línea 1, con dirección a El Caminero. El trayecto iba completamente normal, hasta que todo cambió. Al llegar a la estación Insurgentes, se subió una mujer de ya avanzada edad. No sabría decir cuántos años tenía exactamente, pero era claramente muy grande. Caminaba muy lento, tenía un aspecto parecido al de un indigente, aunque algo me llamó la atención. No olía mal. Venía cargando varios costales y bolsas. Se veían pesadísimos, como si llevara algo sólido. Desde que subió, sentí una incomodidad difícil de explicar. Mi amigo y yo veníamos sentados en los asientos de hasta atrás, donde es una fila larga, y sin decir nada, la señora fue directo y se sentó a mi lado izquierdo. Traté de ignorarlo y seguí platicando con mi amigo, que estaba sentado a mi derecha. Hablábamos de fútbol, del partido, de cualquier cosa para distraernos, pero empecé a notar que la mujer
Nos miraba constantemente. Ponía mucha atención a nuestra conversación. Eso me empezó a incomodar aún más, así que giré un poco el cuerpo hacia mi amigo, usando el hombro para bloquearla, porque honestamente me molestaba que estuviera escuchando. Entonces, sin previo aviso, la señora me habló. Joven, ¿le puedo leer la mano? Yo, incómodo, le respondí rápido. No, muchas gracias. No tengo dinero. Ella me miró fijamente y me contestó de forma seria, firme, casi autoritaria. No te estoy pidiendo dinero, ni limosna. Solo te estoy diciendo que si me dejas leer tu mano. Eso me hizo sentir presionado. Algo en su voz no admitía discusión, así que finalmente acepté. Está bien, señora. Adelante. Mi amigo no decía nada. Se quedó completamente callado, observando todo con atención. La señora tomó mi mano izquierda, la sobó por ambos lados y de pronto me dio un manotazo. Para su edad, tenía una fuerza impresionante. Sus manos eran grandes, duras, nada frágiles, nada parecidas a las de una anciana. Ella comenzó a hablar. Me dijo que tendría larga vida, que llegaría viejo. Luego, dijo algo que me dejó helado. Tienes que estudiar leyes, derecho. Te va a ir muy bien. Yo jamás le dije que estudiaba derecho, y en la conversación con mi amigo nunca hablamos de mis problemas de mi carrera, solamente conversamos de fútbol. Siguió diciendo que iba a tener mucho dinero. En ese momento me reí nervioso y medio en broma le dije: pues no se ve muy claro eso. ¿Para cuándo? La señora me apretó la mano con fuerza, me miró molesta y dijo: te pido seriedad, no estoy jugando. Me disculpé de inmediato. Entonces me dijo que lograría todo lo que me propusiera, pero que debía tener paciencia, no desesperarme, no tomar decisiones precipitadas, que las cosas iban a pasar poco a poco, sin caer en la frustración. Luego, vino algo todavía más extraño. Me dijo que tendría una mujer alta, rubia, que me iba a querer mucho. Y para cerrar, soltó algo que me dejó inquieto hasta hoy. Vas a sufrir un accidente automovilístico muy fuerte. Por manejar a exceso de velocidad, el auto quedará destrozado. Te darán por muerto, pero saldrás vivo. Solo con golpes y raspones. Nada grave. Después de eso, me dijo: yo viví muchos años en el estado de Oaxaca. La gente de allá es muy sabia. Ellos me enseñaron a leer la mano. Pero yo me bajo en esta estación. Cuídate. Se levantó, le agradecí y le ofrecí ayuda para cargar sus cosas. Solo me dio la espalda y no me respondió. Con mucha frialdad, tomó sus costales y bolsas. Nunca vi qué llevaban dentro, pero parecían pesadísimos, como si cargara piedras. Caminó lentamente y se bajó en la estación Nuevo León. El metrobús se detuvo más tiempo de lo normal, con las puertas abiertas. Le comenté a mi amigo lo raro que había sido todo. No tenía miedo, solo estaba muy sacado de onda. Me asomé para ver hacia dónde se había ido la anciana. No había pasado ni un minuto, y la señora ya no estaba. Por la forma en que caminaba, por el peso que cargaba, era imposible que hubiera pasado los torniquetes y cruzado la avenida tan rápido. Ella simplemente desapareció. El resto del camino no dejamos de pensar en ella. Pero algo curioso pasó. Me sentí tranquilo, en paz, como si de pronto ya no tuviera problemas. Esa noche disfruté el partido como no lo hacía en mucho tiempo. Y después entendí algo. Tras ese encuentro, sentí que alguien me había enviado a esa mujer para calmarme, para darme luz en mi oscuridad. 2 meses después, conseguí un trabajo en un despacho jurídico con un buen sueldo. Mi vida empezó a caminar para bien. Empecé a crecer en todos los aspectos. Incluso conseguí pareja.
No con las características que dijo la mujer, pero sí llegué a tener novia. Pero me pregunto quién era esa anciana. ¿Era un ángel? ¿Una bruja? ¿Algo más? No lo sé. Nadie ha podido darme una respuesta clara, pero sin duda es algo que jamás voy a olvidar. La mujer de los tacones en el túnel. Eric Krasher nos cuenta: quiero contarte algo que viví en el año 2019. Una experiencia que jamás he podido olvidar y que hasta hoy me sigue afectando. Ocurrió en el pasillo del transbordo entre línea 5 y línea 6, es decir, entre la línea amarilla y la línea roja, en la estación Instituto del Petróleo. Eran aproximadamente las 8:30 p.m. y yo venía de casa de mi exnovia. Me dirigía a la estación Ferrería. Iba caminando por el túnel largo que conecta a ambas líneas. Ese pasillo es conocido por ser desolado, pero esa vez estaba completamente vacío, tanto de ida como de regreso. No me sorprendió, la verdad. Simplemente seguí caminando, escuchando música con mis audífonos, con la vista baja. Aproximadamente a mitad del pasillo, levanté la mirada y allí la vi. Venía en dirección contraria a mí. Era una mujer vestida como secretaria o alguien que trabaja en oficina. Falda, saco y blusa clara. Estaba a unos 4 metros de distancia. No le presté atención. Volví a bajar la mirada. Ella pasó por mi lado izquierdo, pero cuando pasó junto a mí, sentí un escalofrío tan intenso que me recorrió todo el cuerpo. No era miedo, era algo distinto, algo pesado, como una energía que te cala los huesos. Me extrañó muchísimo, así que volteé hacia atrás. Y ahí iba, caminando normal, alejándose. Nada extraño, o eso pensé. Di 2 pasos más y sentí una respiración directamente en mi nuca. Esa sensación que te hace encogerte de hombros. Una respiración humana, profunda, fría. Me aparté de golpe, con el corazón en la garganta, y volteé esperando ver a alguien justo detrás de mí. Pero no había nadie. La mujer ya no estaba, había desaparecido. Me quedé helado. Literalmente sentí que mi cuerpo pesaba toneladas y que no podía moverme. Era imposible que hubiera llegado al final del túnel. La había visto segundos antes, a mitad de camino. No había forma humana de que hubiera recorrido tanto sin que yo escuchara nada. Fue entonces cuando algo me cayó de golpe, un flashback. Me di cuenta de que nunca le vi el rostro. Ni cuando la vi de frente, ni cuando pasó, ni siquiera cuando volteé hacia atrás. Solo recordaba algunas características. El cabello negro, muy largo, las manos extremadamente pálidas, casi blancas, la ropa desgastada, como si fuera vieja o usada demasiado tiempo. Eso era todo. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no la hallaba. Me quité los audífonos, aún paralizado, y entonces lo escuché. El sonido claro y contundente de tacones caminando sobre el piso hueco del túnel. No estaba viendo nada, pero la presencia estaba ahí, acercándose. Fue ese sonido el que me hizo reaccionar. No volteé a ver, no quise hacerlo. Solo corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cuando llegué al andén, había poca gente. Algunos usuarios se me quedaron viendo, porque yo estaba agitado y pálido. Me recargué en la pared, tratando de recuperar la respiración. Un policía se me acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije: sí, solo que me acaban de asustar en el pasillo. El policía me miró un momento, como si entendiera más de lo que decía, y solo respondió: tenga más cuidado, joven. Y se fue, como si supiera que este tipo de cosas pasan más seguido de lo que uno cree. Las próximas veces que iba a ver a mi exnovia, prefería tomar rutas más largas, con tal de no volver a cruzar ese túnel. Ese
Transbordo. No entiendo, ni quiero entender. ¿Qué fue lo que vi? No sé si alguien más haya pasado por algo similar. Pero si es así, me gustaría saberlo, Stan. Porque lo que viví ese domingo sigue, hasta hoy, regresando a mí cada vez que escucho el eco de unos tacones en un pasillo vacío. Gabriel nos cuenta su anécdota. Te escribo porque llevo meses dudando si contarte esto o no. Pensé que se me pasaría, que con el tiempo lo olvidaría, pero no ha sido así. Cada vez que escucho tus historias del metro, algo dentro de mí vuelve a encogerse, porque lo que viví no fue normal. Yo trabajaba por la zona de Cuatro Caminos y durante mucho tiempo regresé de noche usando la línea 2 o la línea azul. Este tramo, de Hidalgo a Cuatro Caminos, siempre se me hizo muy extraño. No porque estuviera vacío, casi nunca lo estaba, sino por la sensación de soledad que se llega a percibir, incluso cuando el vagón va con alguna que otra persona. Los vagones de la línea 2 tienen los asientos enfrentados, en líneas paralelas, de modo que quien se siente ahí ve directo a la ventanilla del lado opuesto y a las personas que están enfrente. Y fue precisamente en uno de esos reflejos donde comenzó todo. Una noche, mientras iba sentado, vi en la ventanilla el reflejo de una mujer. No la vi directamente, solamente por el vidrio. Vestía una camisa negra, con bolitas blancas, el cabello con un estilo antiguo, como de los años 80, muy voluminoso. Me llamó la atención porque no había nadie así en el vagón. Volteé a ver las estaciones y cuando regresé la mirada hacia enfrente, hacia el reflejo de la ventanilla, ya no estaba. Busqué a mi alrededor. No había ninguna mujer con esas características. Sentí un escalofrío, pero seguí con lo mío. Pasaron 3 semanas. Era sábado, alrededor de las 11:30 de la noche. El metro venía casi vacío, algo raro en ese tramo. Yo iba sentado en uno de los vagones de hasta el fondo. A mi lado había un señor de unos 60 años que iba clavado en su celular. De pronto, escuché algo que me heló la sangre. Alguien estaba llorando. Miré hacia la izquierda, después a la derecha, y no había nadie. El señor, que estaba a mi derecha, también lo notó. Nos miramos y los dos confirmamos que no lo habíamos imaginado. Y es que fue sumamente extraño porque el sonido parecía venir de al lado de nosotros, pero cerca de nosotros no había nadie. Entonces, miré al frente y en la ventanilla se veía el reflejo de esa mujer. Esta vez no estaba sola. El reflejo mostraba que estaba sentada junto al señor, exactamente a su lado, pero cuando volteábamos, el asiento estaba vacío. Solo se podía ver en el reflejo. El señor gritó. Nos levantamos de golpe. Los pocos pasajeros, que ya estaban un poco más alejados, nos voltearon a ver sin entender lo que estaba pasando. Bajamos juntos a Cuatro Caminos y hablamos un poco en el paradero, tratando de darle sentido a lo que habíamos visto, pero ambos llegamos a la conclusión de que quizá era un fantasma. ¿O qué cosa pudo haber sido? Después, cada quien se fue por su lado. La última vez, y creo que fue la más fuerte para mí, pasó un domingo por la noche, alrededor de las 10. Regresaba de trabajar. Era el mismo trayecto. Pero al pasar por panteones, escuché un susurro muy suave, dulce, justo en mi oído. Era la voz de una mujer, la cual me dijo: reza por mí. Me moví espantado, no había nadie. Me levanté porque ya iba a bajar en Cuatro Caminos, y entonces algo me hizo voltear a la ventanilla. Allí estaba otra vez. Ahora me veía con una tristeza infinita, con un semblante deprimente.
El tren llegó. Salí corriendo. Tropecé y me golpeé la frente. El personal de limpieza estaba por subir hacia el vagón y un señor con uniforme del metro me ayudó a levantarme. También un policía se acercó. Cuando dije que había visto algo, el señor de limpieza, el cual se veía mayor, me miró serio y dijo: «¿Viste a una señora, verdad?». Y empezó a describirla. Camisa negra de bolitas, pantalón blanco de vestir, muy de ese estilo de los 80s, y un peinado bastante antiguo. Yo ni siquiera supe cómo responderle, y antes de intentar decir algo, él continuó hablando y dijo que era el fantasma de esa estación, de 4 caminos. Él dice que llegó a escuchar que varios dicen que esa mujer se arrojó a las vías hace muchos años, justamente en ese tramo de las últimas estaciones de la línea azul. Él dice que todavía no trabajaba en el metro, pero que llegó a escuchar la historia de esa mujer y que incluso fue un tanto conocido en la época. Dice que a algunos se les aparece, pero que la mujer nunca los toca. El señor tan solo me dijo que me cuidara y después se subió al tren y se fue. Después de eso, renuncié a mi trabajo. No quise volver a pasar por ahí de noche. Rezo por ella, así tal cual como me lo dijo. Y espero, de corazón, que encuentre descanso, ya que estoy convencido de que esa mujer no era una entidad negativa. Todo lo contrario, era alguien bueno que tomó una decisión bastante lamentable y que debido a eso vaga ahora en el metro. Hola Stan, soy Wanda y te voy a contar 2 experiencias que tuve en el metro de la Ciudad de México. Iba al hospital, aunque no recuerdo exactamente cuál. Subimos a Metro Potrero y teníamos que transbordar en la línea B. Quienes la conocen saben que el tramo elevado tiene 4 estaciones: Oceanía, Romero Rubio, Ricardo Flores Magón y San Lázaro. Después vienen las subterráneas, como Tepito y Morelos. Yo iba contando las estaciones, pero algo me confundió. Conté una estación de más. Sencillamente lo ignoré, hasta que al regresar, mi mamá, que iba conmigo, me dijo algo inquietante. Al bajar de la combi ya de noche le dije: «Oye, ¿te puedo decir algo?». Cuando íbamos en el tramo elevado, conté una estación de más. Ella se quedó callada en segundos y luego respondió: «Yo también, pero…». La conté de regreso. El vagón se quedó detenido un rato frente a IKEA y cuando avanzó, otra vez regresamos a IKEA. Ambas lo vivimos. Una estación de más, una que definitivamente no debía de existir. Algo muy parecido sucedió en el metro, esta vez en la línea 2, la azul. Íbamos de regreso de visitar a una tía. Yo iba parada, mirando por la ventana, viendo las estaciones pasar. Recuerdo perfectamente cuando el tren llegó a Zócalo Tenochtitlan. El vagón avanzó a la siguiente estación. Bajé la vista unos segundos y cuando la levanté y habíamos llegado a la siguiente estación, seguía siendo Zócalo Tenochtitlan. El tren no se había detenido, avanzó con normalidad, pero estábamos en el mismo lugar, como si el tiempo se hubiera repetido. Cuando llegué a casa, se lo conté a mi mamá. Ella insistió en que no, que habíamos bajado en Allende, pero yo puedo jurar que seguíamos en Zócalo. He escuchado y leído en diferentes grupos de Facebook experiencias más que similares, de fallos en el metro, algo que no sé si pueda ser un error de percepción o algo más profundo, pero después de eso, cada vez que paso por el metro, me quedo mirando las paredes, los túneles, los nombres de las estaciones, por si acaso, algún día, vuelva a aparecer una estación que no debería de existir. ¿Qué tal están? Soy Ricardo. Esta historia me pasó en 2016, cuando yo tenía 20 años. En ese tiempo acababa de terminar la prepa y empecé a trabajar en la feria de Chapultepec, gracias a un primo que ya había laborado ahí antes. Era chamba pesada, más en temporada de vacaciones, pero era trabajo,
Casi siempre salía entre las 10 y 11 de la noche, y ese día de julio no fue la excepción. Salí de la feria como cualquier otro día y caminé rumbo a Metro Constituyentes, que era el ingreso más cercano para mí al metro. Todo estaba completamente normal. La calle, la gente, el ambiente. Era un día cualquiera. No se sentía nada raro. Todavía. Entré al metro, avancé en mi trayecto y todo siguió tranquilo hasta que transbordé a Tacuba para tomar la línea azul. Ahí fue donde todo empezó a cambiar. Desde que me subí al tren, sentí algo extraño. No sabía explicarlo bien, pero el ambiente se sentía pesado, incómodo. No iba lleno el vagón, había pocas personas, pero aún así me llegó el presentimiento bien feo, como si algo estuviera mal. Yo solo veía pasar las estaciones. Mi destino final era Villa de Cortés. De ahí tan solo caminaba unas cuadras hacia mi casa. Era un tanto rápido el trayecto, a decir verdad, y esa noche lo único que quería era llegar a mi casa, ya que había sido un día muy largo y pesado, y estaba sumamente cansado. Lo raro empezó cuando estábamos por llegar a Hidalgo. Vi claramente cómo el metro llegó a Hidalgo, abrió las puertas, cerró y avanzó. En ese entonces yo no traía celular, así que venía completamente atento al camino. Por eso, lo que pasó después me sacó mucho de onda. La siguiente estación volvió a ser Hidalgo. Al principio pensé que me había distraído, pero de inmediato me di cuenta de que no era solo yo. Las personas del vagón empezaron a verse entre ellas, confundidas. Una señora incluso dijo en voz alta algo como: "No acabamos de pasar Hidalgo". En ese momento sentí algo extraño. El metro volvió a avanzar y ahora la siguiente estación sería Bellas Artes. Pasamos el túnel y cuando llegamos a esta estación me di cuenta de algo que no era normal. Desde que se abrieron las puertas, supe que había alguna clase de error. La estación se veía sin color, como grisácea. La iluminación era muy baja, casi apagada, y sentía un olor raro como a humedad, como si fuera una estación abandonada desde hace años. No había anuncios, no había carteles, no había nada, ni siquiera el del nombre de la estación. Y lo peor, no había nadie. Estaba completamente desierta. Eso lo noté en segundos. Incluso vi que un señor se bajó del vagón. Tan solo puso un pie afuera, miró hacia ambos lados y se volvió a subir de inmediato. El miedo se sentía en el aire. Sonó la alarma del cierre de puertas y el tren arrancó. Mientras avanzábamos, alcancé a ver a otras personas que sí habían bajado. Se veían confundidas, paradas, mirando a todos lados, sin saber qué hacer. Yo solamente las veía mientras el tren avanzaba y se quedaban atrás. Yo ya estaba aterrado, pero lo más fuerte vino después. La siguiente estación fue nuevamente Bellas Artes, solo que esta vez todo era diferente. La estación ahora sí tenía color, buena iluminación, anuncios visibles, el letrero azul con el nombre de Bellas Artes y su logo. Había ruido, gente caminando, entrando y saliendo como cualquier noche normal. El señor que había bajado anteriormente en la otra estación Bellas Artes ahora sí bajó y continuó su camino normal. Era como si él supiera que no debía de bajar en la otra estación. Esto me dejó sumamente confundido. No sabía realmente qué pensar. No fui el único que lo vio. Todas las personas del vagón se dieron cuenta de esta anomalía. El metro continuó su trayecto y a partir de ahí todo fue completamente normal. Llegué a mi destino, Villa de Cortés, sin más incidentes. Pero yo ya no era el mismo. Me quedé con esa sensación horrible de haber visto algo que no debía. Con el tiempo, al escuchar tus historias y las de otras personas que han vivido cosas parecidas en el metro, entendí que no fui el único. Por mucho tiempo, varias personas me tomaron de loco cuando les contaba esta historia. Realmente no sé si fue un error en el tiempo, un vistazo al futuro o alguna realidad alterna de Bellas Artes. Pero lo que sí sé es que esa noche
vi 2 estaciones distintas, con el mismo nombre. Y eso, Stan, jamás voy a olvidarlo. Orlando nos cuenta: hola Stan, te escribo porque llevo semanas con esto, atorado en la cabeza, y siento que si no lo saco voy a terminar creyendo que lo imaginé, aunque en el fondo sé que no fue así. Soy de la Ciudad de México y estudio en la preparatoria número 8, en el turno vespertino. Mi vida no tiene nada especial: escuela, amigos, fútbol, lo de siempre. O al menos así era hasta aquella noche. Esto ya pasó hace algunos meses, pero créeme, no me lo he podido sacar de la cabeza. Ese día me salí de la escuela como por eso de las 8 de la noche, junto con otro amigo, y fuimos al deportivo, que está a un lado de la prepa, para jugar fútbol un rato. Nos quedamos hasta que el lugar empezó a vaciarse y la zona ya se sentía un tanto desértica. El aire ya era frío, de ese que se te mete en los huesos. Después caminamos juntos hasta Mixcoac. Él vive por Las Águilas, así que solamente tomaba un camión. Yo, en cambio, tenía que recorrer media ciudad, ya que vivo hasta Metro Rosario. O sea que voy de punta a punta de la línea naranja. Antes de despedirnos, decidimos pasar a un pequeño local de micheladas que está por el paradero de Mixcoac. Dijimos que tan solo tomaríamos una. Se nos hizo tarde sin darnos cuenta. Cuando miré el reloj, eran las 10:30 de la noche. Me despedí de mi amigo y entré solo al metro Mixcoac. Desde que bajé por las escaleras enormes, sentí algo raro, como si algo en la atmósfera me afectara de alguna forma. Aunque yo en un primer momento lo relacioné al alcohol, pero era como una sensación de estar siendo observado. Llegué al andén de la línea 7 y me quedé esperando. No había casi nadie, solo el sonido de las vías a lo lejos, así como un silencio un tanto peculiar, que no siempre se llega a percibir. Y fue entonces cuando lo vi. Del otro lado del andén, en dirección Barranca del Muerto, vi a un sujeto. Uno que al principio no me llamó la atención por su rostro, sino por su ropa. Llevaba la misma sudadera que yo, una de la marca Vans, con cuadros blancos y negros en las mangas. Volteé hacia abajo y tenía los mismos jeans negros, rotos, justo en la rodilla derecha, como los míos, así como unos Nike blancos con el logo rojo, exactamente idénticos a los míos. Pensé en un primer momento: qué coincidencia tan extraña. Ese tipo está vestido igual que yo. Seguí mirándolo, comparando cada detalle, hasta que algo me obligó a levantar la vista. Cuando vi su cara, sentí que el corazón se me detuvo. Era yo. No es que fuera parecido o que tuviera algunos rasgos similares. No. Era mi reflejo perfecto. Era el mismo cabello, la misma forma de la nariz, los ojos, incluso la misma expresión cansada que yo sabía que traía esa noche. Sentí como el corazón se me aceleró tanto que me dolió el pecho. Me sudaban las manos y la garganta se me secó. Quise moverme, pero no pude. Él caminaba de un lado a otro del andén, como si esperara al tren. Volteaba constantemente hacia el túnel, igual que yo cuando llevo prisa o se me está haciendo tarde. Yo estaba haciendo esos mismos ademanes antes de ver a ese sujeto. Te repito, yo estaba en dirección Rosario y él estaba en dirección Barranca. De pronto, escuché al metro venir por mi lado y justo en ese momento sentí su mirada. No fue que lo viera girar la cabeza, fue más bien como si su mirada me atravesara primero. Cuando lo observé, él ya estaba viéndome fijamente, pero no con sorpresa. No tenía la misma expresión que yo. Él no tenía miedo. Él me estaba mirando con una sonrisa torcida, cargada de burla y malicia, como si supiera algo que yo no. Una sonrisa que me atrevo a decir, no era humana. El tren llegó. Las puertas abrieron. Me subí casi sin pensar, y mientras el metro avanzaba, aún pude verlo desde la ventanilla. Ahí estaba, inmóvil, con esa sonrisa imposible.
Sentí que me faltaba el aire. Me dejé caer en un asiento vacío, temblando. Hubo una señora que se me quedó viendo muy feo. Quizá creyó que me había metido algo, no sé. Durante todo el trayecto a Rosario, no pude dejar de pensar que en cualquier momento ese sujeto se iba a subir al vagón y ponerse frente a mí. Pero afortunadamente nunca pasó. Créeme, desde esa noche ya no soy el mismo. No sé si fue un fallo en la realidad como en tus videos, si vi una entidad, algún ente maligno que tomó mi forma, o si me encontré con algo que no debería existir, o quizá las dimensiones se juntaron o se alteraron y pude verme a mí mismo, solamente que de otra realidad. Pero si era así, ¿por qué me sonrió de esa forma tan malévola? Era mi doppelganger. Jamás volví a ver algo así, y desde ese día no he vuelto a viajar en metro de la misma forma. Si hay una estación que repetidamente hace aparición en relatos e historias aterradoras del metro, esta es, sin duda, la estación Panteones, perteneciente a la línea 2 color azul. Esta estación obviamente no tiene ese nombre porque sí. Y es que la razón es inquietante. Arriba, en la superficie, se encuentran varios panteones importantes, tales como el Panteón Español, Panteón Alemán, Panteón Americano y a unas cuadras adelante, el Panteón Francés de San Joaquín. Hay muchas leyendas que se hablan de esta estación, y es que al tener tantos camposantos cerca, esto puede provocar que muchísimas manifestaciones paranormales se hagan presentes. Se han visto personas extrañas en los vagones del metro, personas con ropa antigua, como si fueran de otra época, o individuos que parecen que están alejados de la realidad, que están idos y parece que no se dan cuenta de su entorno. Y no son pocos quienes dicen que la vibra de esta estación a altas horas de la noche es rara, y la sensación de ser observado o perseguido es más que común en esta estación. Un suscriptor hace pocos días publicó en el grupo de Facebook de la comunidad un video por demás curioso. Roberto Catalán nos cuenta: Hola comunidad, les comparto un video que tomé el 17 de septiembre en la estación Panteones, aproximadamente a las 5 p.m. En este se llega a escuchar lamentos de una mujer y también como si se acercara al metro. Durante cierto momento se escucha un no. Esto nos cuenta Roberto. Ahora sin más, pasemos con su video. Esto me pasó hace aproximadamente un año, cuando todavía estaba estudiando en la Ciudad de México y usaba el metro prácticamente todos los días. Era Día de Muertos del 2024, el 1 de noviembre, y entré a la estación Revolución a plena luz del día, alrededor del mediodía. Como muchos saben, para acceder al metro en esa estación tienes que bajar una escalera larga, dividida en 2 tramos. Primero bajas recto y luego puedes continuar por el lado izquierdo o el derecho. Yo empecé a bajar con total normalidad, hasta que algo llamó mi atención. En el último escalón, justo antes de la división de las escaleras, había una anciana, o al menos eso fue lo que creí. Nunca pude verle la cara. Estaba sentada de una manera muy extraña, casi antinatural. Tenía el cuerpo encorvado, casi en posición fetal, envuelta en mucha ropa. Se veía sucia, desalineada, como si llevara días sin poder dormir. En ese momento pensé que se trataba de una persona en situación de calle, tal vez descansando o pidiendo limosna. Nada fuera de lo normal, hasta que me acerqué. Cuando ya estaba a pocos escalones de ella, se levantó de golpe, de una forma muy brusca, y giró el cuerpo como si fuera a seguir bajando las escaleras. Ese movimiento me provocó escalofrío de inmediato, pero al mismo tiempo sentí una curiosidad muy extraña. No sé cómo explicarlo, Stan. Era como si algo me empujara a no dejar de observarla. Instintivamente,
Aceleré el paso. Ella bajó por la escalera izquierda y yo decidí irme por la derecha, como queriendo evitarla. La vibra que me transmitía era rarísima, pesada. Aún así, volteé la mirada hacia el otro lado para verla descender. Y fue ahí cuando todo se rompió. Nunca bajó. No había nadie en la escalera izquierda. Yo estaba completamente seguro de haberla visto hace apenas unos segundos. Mi mente tardó en procesarlo, pero en ese instante supe que todo lo que había visto no era algo normal. No había forma de que desapareciera así. Con el corazón acelerado, me asomé mejor por la escalera por donde supuestamente había bajado, y no estaba. No lo podía creer. Subí corriendo las escaleras para comprobar que no hubiera decidido regresar o salir del metro. Llegué hasta arriba y tampoco había nadie. Ninguna anciana, ninguna persona sentada. Nada. Stan, no te miento, sentí un vacío horrible en el estómago. Un miedo seco, de esos que no te hacen gritar, pero te dejan helado. Después de eso, todo el trayecto fue extraño. Cuando llegué al andén de esa misma estación, las luces estaban parpadeando. El ambiente se sentía pesado, denso, solitario, aunque había gente alrededor. Personas caminando, esperando el tren, como si nada hubiera pasado. Nadie parecía haber notado absolutamente nada. Lo que más me impacta de todo esto es que ocurrió el 1 de noviembre, Día de Muertos, a plena luz del día y con más personas presentes. Pero lo que sea que haya sido esa anciana, no era algo normal. Quizá algún ente, algún fantasma que regresó en estas fechas, o un espíritu del metro que simplemente se hizo más notorio o visible en estos días. No sé qué crees tú, Stan, pero yo puedo decirte que vi a un espíritu en el metro. Gon Reza, a través de la pestaña de comunidad, nos cuenta una historia sumamente aterradora cuando él trabajaba en el metro. Pasemos con su anécdota. Hola Stan, en el año 2004 trabajé en el área de limpieza del metro, específicamente en la línea 7, en el tramo que va del Rosario a Barranca del Muerto, y mi base era la estación Tacuba. Quienes hemos trabajado de noche en el metro sabemos que ese lugar cambia por completo cuando se cierran las puertas al público. Incluso te puedo decir que el aire se siente como cargado, como si algo se quedara ahí cuando todos se van. Algunos compañeros decían que era la energía de las personas que van estresadas, que van enojados o que simplemente van apurados. Todo eso se queda en el metro y se siente cuando ya no hay nadie en los andenes. Desde el principio nos decían que no anduviéramos solos en los túneles, que no siguiéramos ruidos, que nunca respondiéramos a voces. Con el tiempo entendí la razón. Una madrugada nos tocó quedarnos puliendo los pisos después del último servicio. Eran casi las 2 de la mañana. Solo se escuchaban las máquinas, el zumbido eléctrico y el golpeteo lejano de algún tren de mantenimiento. Mientras trabajábamos en las escaleras, empezamos a ver sombras cruzándose de un lado para otro. Todo esto con el rabillo del ojo. No tenían forma clara. Eran manchas oscuras que se movían rápido, como si alguien corriera, pero cuando volteábamos, no había nadie. Después vino el primer sonido. Un lamento bajo, casi como un suspiro, que venía de ningún lado y de todos al mismo tiempo. Sé cómo suena, pero tan solo escucharlo, tan solo presenciarlo, hace que sepas cómo es que se escuchaba esto. Es difícil de describir. Pensábamos que era el cansancio, hasta que lo escuchamos por segunda vez. Cuando terminamos, bajamos al andén para guardar nuestras herramientas en un cuarto que estaba dentro del túnel, un pequeño espacio metálico al que solo el personal tenía acceso. Ahí fue cuando todo empeoró. Desde la oscuridad del túnel empezaron a silbarnos. No eran silbidos normales, eran largos, torcidos,
como si alguien tratara de imitarlo sin saber cómo. Luego venían los golpes, ruidos secos, como si alguien se arrastrara. Sentimos la tentación de acercarnos. Era como si el sonido nos llamara por nombre, aunque no decía nada claro. Dos de nosotros dimos un paso, y entonces alguien nos jaló con fuerza. Era otro compañero. No supimos de dónde salió. Pálido, nos dijo en voz baja: piénsalo bien. ¿Quién va a estar ahí a esa hora? No sean tontos, es un fantasma. Salimos corriendo y fuimos con nuestro cabo de limpieza. Él solo suspiró y nos dijo: eso no es nuevo, al contrario, ya se habían tardado en verlo. Desde ese día, cada vez que íbamos por material a esa bodega del túnel, tocaban la puerta desde dentro, o nos silbaban, o escuchábamos pasos acercándose, pero cuando abríamos, no había nadie. Así fue todos los días hasta que renuncié, porque entendí que ahí, en la oscuridad del metro, algo habita, y sin duda, no es ni fue nada humano. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado algunas historias aterradoras sucedidas en el transporte colectivo metro. Dime, ¿tú tienes alguna historia sucedida aquí? Si es así, no lo dudes y envíamela a mi correo evidencia.tristan@gmail.com, o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Parte de la música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.